Profe, retomando un poco las palabras iniciales y articulando con lo del padre Jorge Mario, esta sociedad o estamos montados en una sociedad alrededor de unos falsos ídolos que nos han, dijéramos, distorsionado la esencia del ser y de la vida. De pronto, en la educación no estamos también montados como en un falso paradigma, en donde lo que yo percibo o siento a veces es que estamos en la universidad para obtener una nota y no para adquirir conocimiento, que son dos cosas completamente distintas. Y por eso yo me estoy engañando a mí mismo, porque mi objetivo no es adquirir conocimiento, formarme, desarrollar mis potencialidades, sino cumplirle a veces a la familia. Es que yo te estoy pagando una carrera muy costosa y tenés que triunfar a como sea. A mí me impresiona mucho cuando surgió aquí el tema del fraude en inglés, descubrir que buena parte de esos certificados falsos los había pagado parte de la familia, porque había que obtener, era un logro y no un conocimiento. Y entonces eso nos deforma, dijéramos, el sentido de la educación, el sentido de ser maestro. ¿Por qué no reflexionamos un poco sobre eso, profe? Voy a mencionar dos cosas, o dividir mi aporte en dos cosas que en parte tocan ese punto. El primero lo quiero empezar contando una historia personal. Yo llegué aquí a FIDE en 2011 y yo ya rayaba casi la obesidad y empecé a hacer ejercicio, a bajar de peso. Y una de las carreras en las que yo asistí, casualmente uno de los organizadores era esta universidad. Arrancábamos de aquí de la universidad y íbamos por la avenida de Las Vegas hacia Envigado, hacia el sur. Llegábamos varios kilómetros y nos regresamos por la misma avenida, pero por el otro carril. Entonces, de tal forma que uno podía ver cuando el ganador venía ya regresando con ventaja, incluso los otros atletas que nos llevaban mucha ventaja. Y a mí me pareció algo, me di cuenta de algo que me causó mucha curiosidad, y es que en la separación entre los dos carriles de la vía no habían vallas, no habían jueces, no habían policías, y nadie se pasaba. Podía uno acortar camino y llegar más rápido, y nadie lo hacía. Yo he visto personas haciendo trampa en casi todos los ámbitos en los que yo me he desenvuelto, y yo decía, ¿por qué nadie se pasa? Bueno, yo tenía una motivación adicional y era que necesitaba correr más para bajar de peso, pero igual hice mi recorrido completo y cuando llegué a la meta encontré la respuesta. Cuando yo llegué a la meta, obviamente me sentí muy satisfecho, y esa misma satisfacción que yo sentía la percibía también en las demás personas, esa felicidad por haber recorrido toda esa distancia, y los familiares abrazando a su atleta sudado, no importaba, y esa alegría a todo el que llegaba, éramos miles de atletas, nos daban una medalla cada uno, y las personas tomándonos fotos, o nosotros con los amigos. Esa era una felicidad indescriptible, la verdad. Y entendí que si las personas se hubieran tal vez acortado distancia y hecho trampa, tal vez no hubieran sentido esa misma satisfacción que hubieran sentido al llegar a esa meta. Por eso, una primera respuesta que yo tengo a esta pregunta que estamos analizando es la falta de importancia o poder que se le da a tener una conciencia tranquila. Si las personas supieran la felicidad y paz que se siente tener una conciencia tranquila, tal vez se motivarían más a alcanzar sus metas. A Sócrates se le atribuye una frase que dice, una buena conciencia es la mejor almohada que uno puede tener. Y hay un texto bíblico muy bonito que tal vez Jorge Mario lo conozca, en el que Pablo le dice al apóstol Timoteo, él le dice, el objetivo de este mandato es amor procedente de un corazón puro y una buena conciencia con fe sin hipocresía. Esos tres aspectos, corazón puro, buena conciencia y fe sin hipocresía. No se habla de poder, no se habla de dinero, no se habla de éxito, se habla de felicidad y tranquilidad. De verdad que esos sentimientos yo considero que no se pueden comparar con absolutamente nada. Y esto me hace recordar
un pensamiento de, diría yo, la persona viva en este momento que yo más admiro, y es el Dalai Lama. Él escribió un libro, lo publicaron este año con Daniel Goleman, que se llama Una fuerza para el bien, y ahí relatan el Dalai Lama una de las razones en las que él encuentra por qué las personas a veces hacen trampa y tienen doble moral. Y él dice que este tipo de información a la que de pronto podría motivarnos, como a mí me motiva, tal vez estos aspectos espirituales o estos aspectos emocionales, desafortunadamente cada vez son más ausentes en las cátedras de colegio y en las cátedras universitarias. Hace décadas la Iglesia influía bastante en la educación. Entonces él dice algo que tal vez usted conozca más que nosotros. Él dice que a los líderes religiosos les cuesta trabajo llegarles al corazón de los feligreses. Bueno, ¿cuánto más no cuesta trabajo llegarle al corazón de los no creyentes que ni siquiera van a los oficios religiosos? Desafortunadamente, entonces, nosotros no nos vemos expuestos a este tipo de informaciones que pueden ser muy valiosas y motivadoras para de pronto tener una conducta que nos reporte más tranquilidad. En nuestra formación, no solamente educativa, sino desde nuestra casa, se nos dice: saquen buenas notas, sean productivos, consigan un buen trabajo, ganen dinero, pero nunca se nos anima con el mismo ahínco tal vez a decirnos: hijo, busca tu tranquilidad, o estudiante, busca tu felicidad. ¿Por qué no? ¿Habrá algo más importante que la tranquilidad y la felicidad? Entonces, considero yo que si nosotros le diéramos más valor a esos dos aspectos, tal vez tendríamos más motivación para hacer las cosas correctamente. Y con esto quiero traer otra historia. Y es una historia que escuché que le sucedió a un hombre que en un banco encontró un maletín lleno de dinero, y él, preocupado, empezó a buscar al vigilante y hasta buscar encontrar al dueño del maletín, hasta que lo pudieron encontrar. Cuando revisaron el video de seguridad, se notó una actitud muy bonita en el hombre, porque cuando él ve el maletín lleno de dinero, él no se pregunta: ¿será que me lo llevo? ¿Será que lo devuelvo? Él enseguida se le notó una actitud preocupada, una actitud de que tengo que devolverlo. La persona debe estar muy ofuscada buscando su dinero, y ahí fue donde empezó a buscarlo, y un medio de comunicación se enteró y vio el video y lo abordaron y le dijeron: esto tenemos que publicarlo, estas son las historias que tenemos que sacar en nuestras noticias, denos por favor permiso para hacerle una entrevista y pasar esto en el noticiero. Y el señor se negó. La razón: en el banco, en el video, se veía que él estaba con la amante. Entonces, me parece muy curioso lo que decía usted, Claudia. Claudia hablaba de incoherencia. Entonces me parecía muy curioso que una persona con una actitud tan bonita, tan loable, en un aspecto tan importante de su vida como serle fiel a su pareja, entonces estuviera fallando. Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, esa persona al llegar a su casa, sabiendo que había un video por ahí, tal vez llegar a la casa con su esposa, sus hijos, no lo sé. ¿Cómo pudo dormir esa persona? ¿Será que el placer que produce a veces lograr las cosas más rápidamente o cualquier otro tipo de fraude, ese placer compensa la tranquilidad que yo estoy dejando de sentir? Por eso yo intento hacer pensar, incluso yo mismo me pellizco también y digo: ¿habrá algo más importante que la tranquilidad? O como decía Sócrates, dormir en mi almohada con una conciencia tranquila. Unos estudiantes me regalaron una manilla, la voy a leer. Esta manilla dice: si usted siempre dice la verdad, no necesita tener memoria. Hay un dicho que dice que un mentiroso cae más rápido que un cojo. Y entonces uno está tranquilo. A veces la persona, un amigo le dice a uno: necesito hablar contigo, y uno enseguida se preocupa: ¿qué habré hecho mal? ¿De qué se habrá enterado? Pero qué bonito cuando uno no le teme a nada, uno no tiene nada que ocultarle a nadie. ¿Y necesitas hablar conmigo? Sí, claro, perfecto. ¿Cuándo hablamos? Sería lo ideal, ¿verdad? No tener la conciencia que nos esté molestando por algo. Entonces, aquí termino la primera parte de mi aporte. Y la segunda es con relación, y parte de la respuesta es la falta de inteligencia emocional. Y en esto también quiero separar esta parte en tres pedacitos más pequeños. La primera es un aspecto de la inteligencia emocional que yo lo llamo capacidad de anticipación a las consecuencias de nuestros actos. Y en esto quiero hacer memoria. Nosotros sabemos ahora que aquí en Colombia las penas
que hay para los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol son bastante fuertes. Recuerdo que alrededor de 2012 el Congreso aprobó estas leyes nuevas y una de las cosas que siento yo que más influyó fue algunos accidentes de tránsito que hubo ese año en el que se involucraron personas embriagadas y murieron algunas personas en esos accidentes. Recuerdo el caso de uno en particular que yo se los cuento todos los primeros días de clase. Siempre uno expone lo que llamamos reglas de juego y yo cuento esta historia porque a mí me encanta este proyecto Atreverse a Pensar. Entonces, recordando este proyecto, cuento esta historia que les voy a decir. Yo en esa época todavía veía noticieros privados y en uno de esos accidentes que hubo, el patrullero del noticiero llegó a entrevistar a un joven que era estudiante de 8º semestre de una prestigiosa universidad privada en Bogotá. Entonces, este periodista lo entrevista y le dice, el señor estaba en camilla, era un taxista, y le preguntan, ¿usted estaba tomando? No, yo solamente me tomé 2 tequilas, decía él. Entonces, y efectivamente, le hicieron la prueba de alcoholemia, grado 1, posiblemente estaba diciendo la verdad, pero el señor murió, el taxista al que él accidentó. Y los periodistas al siguiente día averiguaron dónde quedaba la casa del taxista y se dieron cuenta que él tenía 3 hijos pequeñitos. Entonces ya este muchacho universitario ahora era presentado en el noticiero como el asesino del papá de los 3 niños. Y era, yo veía en esos días, el delincuente más reconocido de todo el país, el asesino del papá de los 3 niños. Yo les pregunto a mis estudiantes el primer día de clase, ese hombre ahora está en la cárcel, modelo, 23 años, escuché que le pusieron de pena, y es reconocido como un delincuente. 1 hora antes del accidente, ¿quién era ese delincuente? ¿Quién era ese asesino? ¿Será que tendría un prontuario grande de delincuencia, de asesinatos? No, los mismos estudiantes dicen no. Era un joven como ellos, como yo, sencillamente tomándose unos tragos en un bar de la ciudad, que se quiso ahorrar 10,000 pesos de un taxi tal vez, y se fue en su propio carro. Entonces, para dañarse la vida, para dañarse el futuro, yo les digo a mis estudiantes, no se necesita ni siquiera ser un delincuente reconocido en la ciudad. Con un solito error, basta para dañarse todo el futuro o toda su vida de en adelante. ¿Dónde quedó la carrera que él estaba estudiando? Una familia adinerada tal vez. Entonces, me parece muy curioso porque aquí en la universidad también hemos tenido historias tristes de sanciones que les han puesto a los estudiantes. De hecho, retomo unas palabras que usted una vez nos decía, señor rector, en una reunión, porque a la universidad le duele sancionar a los estudiantes. A mí me duele que sancionen a mis estudiantes. Yo cuando anulo un parcial me siento muy triste, me duele también. Y es que muchas veces el estudiante, ¿por qué lo hace? Porque no tiene la capacidad de anticiparse a la consecuencia de su acto. De pronto los jóvenes a veces se creen invencibles y creen que nunca va a pasar nada. Y eso es, desde mi punto de vista, falta de inteligencia emocional. Uno de los libros, diría yo, que más ejerció influencia sobre mí este año se llama precisamente Inteligencia Emocional, porque es más importante que el cociente intelectual. Lo escribió Daniel Goleman, y él habla de 2 puntos con los que quiero terminar, y uno de ellos, también definitivo en cuanto a la inteligencia emocional, es la postergación de la gratificación. ¿En qué consiste la postergación de la gratificación? Yo lo ponía en un ejemplo. El fin de semana pasado yo fui a visitar a mis niños y yo hacía a ellos algo que parecía como, ellos lo vieron como un juego. Yo les daba una burbuja de chocolate a ellos y les decía, la burbuja es de ustedes, se la pueden comer si quieren, pero si dentro de 1 hora yo me doy cuenta que todavía tienen la burbuja, les regalo una adicional. Entonces ellos se quedaban pensando y por fortuna ellos esperaron 1 hora, no se la comieron y esperaron que yo les regalara la otra. Bueno, entonces yo los premié con la segunda. Este experimento, en realidad es un experimento que se ha hecho ya por varias décadas en Estados Unidos y ha arrojado que los niños de 4 años que tienen la capacidad para no comerse el bombón de chocolate, cuando tienen 14, 16 años, tienen muchas habilidades emocionales demasiado desarrolladas. Tolerancia a la frustración, postergación de gratificación, y esa misma habilidad que tiene un niño tal vez para no comerse un bombón ahora para recibir algo más grande más adelante, es la misma habilidad que puede tener el estudiante para estudiar duro un parcial y sacar una nota más alta o estudiar 5 años completos para recibir un título.
Entonces puedo ser capaz de postergar las parrandas, puedo ser capaz de postergar tal vez el descanso para tener mi graduación, para tener mi título, para tener los logros que yo quiero. Entonces, cuando yo no tengo capacidad de postergar la gratificación, que eso para mí es ausencia de inteligencia emocional, entonces muchas veces tomo el camino, no fácil, porque desde mi punto de vista cometer fraude no es fácil, pero sí el camino rápido. Entonces, ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto con el que quiero terminar es otra habilidad emocional, que es la tolerancia a la frustración. Me ha pasado que en ocasiones anulo un examen y después el estudiante llega arrepentido y hasta con lágrimas en los ojos, y yo pregunto, ¿qué te pasó? Entonces él me dice, profesor, estaba desesperado, no puedo perder esta materia, y entonces ya me desesperé y entonces cometí este error. Entonces, ¿cuál fue el error ahí? El estudiante no supo tolerar la frustración que significaba tener esa presión de poder perder la materia y cometió el error entonces de cometer el fraude. Y la tolerancia a la frustración es otra de las habilidades emocionales de las que Daniel Goleman habla en su libro de inteligencia emocional. A mí me parece muy curioso y yo como educador siempre me cuestiono porque la inteligencia emocional es tremendamente valiosa y muchas veces, y espero no herir la susceptibilidad de ninguno de mis colegas con lo que voy a decir, pero le damos una importancia superlativa al conocimiento o al cociente intelectual. Y no importa que nuestros estudiantes sean analfabetas emocionalmente hablando, porque no saben tal vez controlar sus emociones. Pongamos dos ejemplos. En álgebra lineal, por ejemplo, si el estudiante sabe demostrar que un conjunto es un espacio vectorial, ese estudiante hay que aprobarlo. Y ese estudiante finalmente se gradúa. O en física 2, y entonces si el estudiante sabe calcular la energía que se gasta una carga en traerla desde el infinito hasta un triángulo equilátero, ese estudiante es bueno, a pesar de que eso nunca lo vaya a usar ni en su vida personal ni en su vida profesional. Pero si el estudiante no sabe tolerar frustraciones, si no sabe postergar gratificación, si es un analfabeto emocionalmente, como lo llama Daniel Goleman, eso no importa que se gradúe. Entonces, yo siempre me cuestiono porque yo trato siempre como docente, no importa que esté desde las ciencias básicas, tratar de aportar, así sea un poquitico, a la inteligencia emocional de mis estudiantes. Y me gustaría terminar mi aporte con las mismas palabras con las que Daniel Goleman termina su libro. Me gustaría leerlas textualmente. Él dice: no deberíamos estar enseñando estas habilidades esenciales para la vida a todos nuestros niños y adolescentes ahora más que nunca, y si no es ahora, entonces ¿cuándo es? Gracias. Muchas gracias, profesor.